Sed bienvenidos a El Boco Emisor, tu canal de relatos y narraciones del mundo de Warhammer 40.000. Hoy te llevaremos a un momento histórico del universo de Warhammer 40K, un instante que cambió el destino de la humanidad. La primera lluvia en Marte, un símbolo de esperanza en un mundo de oscuridad. Acompaña a Daimo Verticorda y los caballeros de Taranis en esta narración que lo cambiará todo para Marte y que marcará un punto de inflexión en sus vidas. Dale like, suscríbete y activa la campanita para unirte a nuestra comunidad de amantes del lore de este oscuro universo. Ahora, ajusta tu servoarmadura y acompáñame en esta travesía al corazón del planeta rojo. Nunca llovía en Marte, jamás lo hacía ya. Muy antaño, cuando Marte había albergado vida por primera vez, en una era desconocida para la humanidad, las poderosas tormentas que se producían habían arrasado el paisaje, abriendo canales en la roca y tallando enormes riberas en las laderas de las grandes montañas. Luego, el planeta había sufrido su primera muerte, y ese mundo se había convertido en una desolación roja, cubierta de cráteres, cuencas polvorientas y vacías, y desiertos resecos. Pero el planeta rojo revivió para respirar de nuevo. La terraformación de Marte comenzó en la primera época de la Edad Dorada, de la expansión de la humanidad hacia las estrellas, lo que llevó consigo nueva vida y esperanza. Pero al final, aquello fue solo una remisión de la enfermedad, no su cura. A los pocos siglos, el planeta sufrió su segunda muerte, ahogado por los humos de los complejos de forja volcánicos, las refinerías del tamaño de continentes y los desechos producidos por 1 millón de fábricas de armas. Nunca llovía en Marte. Esa era la idea central en ese momento en la mente del hermano Verticorda, mientras pilotaba la forma bípeda y algo baqueteada del Ares Lictor por la ladera empinada del Mons Olympus, en dirección a la colosal caldera del volcán. El Ares Lictor se asemejaba a un humanoide mecánico de aspecto brutal, de unos 9 metros de alto. Era un caballero de la clase Paladín, una máquina de guerra de un solo tripulante. Las placas de blindaje, de color azul oscuro, estaban cubiertas por un temible conjunto de armas que poseían un poder superior al de cualquier Astartes del emperador de Terra. El Ares Lictor caminaba con pasos largos y desgarbados debido a una junta en la pieza de la rodilla que se resistía a todos los esfuerzos realizados por los tecnosacerdotes para que funcionase de un modo correcto. Sin embargo, Verticorda controlaba la máquina con la facilidad de alguien que casi había nacido en una cabina de mando. Nunca llovía en Marte, pero en esos momentos estaba lloviendo. El cielo, de color naranja, estaba derramando una llovizna suave que salpicaba de humedad la cabina de Verticorda. El piloto sintió esa humedad fría a través de las conexiones situadas a lo largo de su espina dorsal y de los implantes táctiles colocados en los dedos. Se dio cuenta de que estaba llorando, ya que jamás había esperado presenciar algo semejante, que el cielo se abriera y cayera lluvia sobre la superficie del planeta rojo. Algo así no había sucedido en la memoria ni del ser vivo de mayor longevidad de todo el planeta. Y en Marte, eso era mucho, mucho tiempo. A Verticorda lo seguían otras 2 máquinas de guerra. Eran sus hermanos de armas y camaradas de los caballeros de Taranis. Los oyó hablar con cierto entusiasmo por el colector, el transmisor sináptico que conectaba todas sus mentes. Se quedó sin palabras para transmitir su propia sensación de asombro ante la visión que se extendía frente a ellos en ese día tan importante. El cielo sobre Mons Olympus se mostraba iracundo. Unas nubes tormentosas giraban sobre sí mismas
y se hinchaban como si en su interior albergaran viejos dioses de batalla, golpeando con sus poderosos martillos gigantescos yunques de hierro y lanzándose tremendos rayos los unos a los otros. La luna de mayor tamaño de Marte, Phobos, aparecía detrás de las nubes como una irregularidad amarillenta. Su superficie, llena de cráteres, se encontraba en su punto más cercano al planeta. Desde hacía decenios, el enorme volcán, la montaña de mayor altura de toda la región de Tarsis y de hecho de todo el sistema solar, el Mons Olympus, se alzaba imponente sobre el paisaje marciano. Sus laderas increíbles se elevaban casi 30 kilómetros sobre el suelo de Marte. Verticorda conocía extremadamente bien aquella zona de Tarsis. Había sacado a el Ares Lictor de la forja del fabricador general por la ladera oriental del gran volcán 3 décadas atrás, y había encabezado a sus hermanos guerreros por el lugar un número incontable de veces. Nuevos relámpagos centellearon sobre la cima, y los miles que estaban reunidos en la base del volcán contemplaron con temor la creciente tormenta. Lo hacían desde las gigantescas torres de los habitáculos y los baluartes de paredes metálicas de los dominios de Kel-Borhal, el fabricador general de Marte. El cielo torturado se rasgaba y rugía, distorsionado por la sobrepresión de algo increíblemente inmenso. Los fenómenos atmosféricos iluminaban el horizonte hasta donde llegaba la vista, ya fuera a través de unos ojos naturales o de cualquier artefacto implantado. Multitudes de miles, o incluso cientos de miles, seguían a los caballeros por la ladera del Mons Olympus. Aunque no poseían la velocidad ni la maniobrabilidad de las máquinas de guerra, aquella maravilla era para los caballeros de Taranis, y solo para ellos. Una sombra se movió entre las nubes. Verticorda abrió un poco la mano, y la máquina reaccionó al instante, deteniéndose en el mismo borde vertiginoso de la ladera del volcán. El lazo de unión que el piloto había forjado con la máquina a lo largo de los años de combate era semejante al de dos camaradas de armas que hubieran compartido sangre y victoria a partes iguales. Sintió la emoción de la impaciencia en cada juntura y remache del Ares Lictor, como si la máquina, más que él mismo, estuviese impaciente por presenciar la gloria que se revelaría ese día. Una luz dorada resplandeció por encima de ellos y la llovizna se convirtió en un aguacero. En la ladera habían tallado un sendero zigzagueante que llevaba hasta la base de la caldera del volcán, a casi 2 kilómetros por debajo de donde se encontraba. Era un camino traicionero en condiciones ideales, pero con aquel diluvio, bajar por allí equivalía prácticamente a un suicidio. ¿Tú qué dices, amigo?, preguntó Verticorda. ¿Bajamos a recibir a los recién llegados? Sintió la tensión de la máquina bajo él y sonrió mientras aumentaba la potencia, haciendo avanzar al caballero hacia el borde del risco. Los peldaños del sendero habían sido diseñados para los pasos largos y de zancada ancha de un caballero, pero ahora estaban resbaladizos y relucientes debido a la lluvia. La caída era bastante larga, y ni siquiera el blindaje o las pantallas de energía que protegían a un caballero en combate lo salvarían si se desplomaba desde aquella altura. Verticorda guió el primer paso del Ares Lictor sobre el sendero tallado, y Verticorda sintió bajo los pies de la máquina lo resbaladizo que estaba el terreno, como si fuera él mismo quien caminara sobre el suelo. Cada paso era peligroso, y tuvo que extremar las precauciones, avanzando con el mayor cuidado posible. Paso a paso, metro a metro, hizo descender al Ares Lictor por el sendero, dirigiéndose hacia la llanura del cráter que se extendía a sus pies. De repente, una luz dorada surgió de entre las nubes, como un brillo cegador. A la par, varios rayos de color escarlata unieron el suelo y el cielo, formando una telaraña danzarina y llena de chasquidos eléctricos. Verticorda casi perdió el equilibrio al mirar hacia arriba por puro instinto. Lo que vio era inconcebible. Una ciudad gigantesca,
dorada y flotante, descendía del cielo. Se asemejaba a una columna montañosa, arrancada de una masa terrestre continental. La ciudad estaba tachonada de luces y colores, y su tamaño desafiaba toda imaginación. En su proa destacaba una estructura dorada con la forma de 2 alas de águila, que parecía dominar el paisaje con un poder y una majestad incomparables. Uno de los extremos de la ciudad flotante albergaba unas murallas colosales, del tamaño de las torres más altas del edificio más imponente de Marte. Estas murallas se alzaban como estalagmitas retorcidas. En el otro extremo, los cohetes centelleaban, cargados con una energía inimaginable, mientras sostenían la parte inferior de aquel edificio colosal. Verticorda contempló asombrado la tecnología que impedía que una creación tan gigantesca se desplomara contra el suelo. Varias escuadrillas de naves de menor tamaño rodeaban la estructura, y sus dimensiones no hacían más que crecer a medida que emergían más y más de entre las nubes que la ocultaban. «Sangre de la máquina», musitó entre dientes Chelsea, el piloto del caballero que iba a su espalda. «¿Cómo es posible que algo así se mantenga flotando en el aire?» Concéntrate en bajar. Le advirtió Verticorda con firmeza. No quiero que pierdas el equilibrio justo detrás de mí. «Entendido». Volviendo a concentrarse en el camino, Verticorda guió a el Ares Lictor con esfuerzo a través de los últimos 300 metros del sendero. Acabó cubierto de un sudor frío. Dejó escapar un largo y estremecido suspiro cuando el Ares Lictor dio su primer paso en la superficie lisa de la caldera del Mons Olympus. Disfrutó de la nueva y extraña sensación del barro pegándose a los pies de la máquina, algo que no había experimentado antes. Desde la gigantesca nave flotante, llegaron varias oleadas de vapor sobrecalentado y gases de compensación. Cuando éstas envolvieron a el Ares Lictor, Verticorda sintió, de forma casi inexplicable, que era capaz de percibir olores de otro mundo. Una radiación fuerte, la nostalgia de planetas natales perdidos hacía mucho tiempo, y un aire montañoso, tan frío y escaso, que resultaba doloroso. Se dijo a sí mismo que era absurdo percibir algo así dentro de una cabina completamente sellada, especialmente en una nave que acababa de descender envuelta en llamas por la atmósfera del planeta. Pero lo cierto era que aquella sensación le resultaba tan evidente como la luz del día. Desplegaos. Ordenó Verticorda. Velocidad de flanqueo. Los caballeros avanzaron con largas zancadas a su lado, desplegándose en formación de combate a través de la neblina caliente y húmeda. Verticorda no sentía ninguna amenaza procedente de la nave desconocida, pero los decenios de entrenamiento y disciplina le impedían acercarse sin tomar precauciones. Finalmente, la neblina comenzó a disiparse, y Verticorda pudo alzar la vista. El enorme risco dorado que conformaban los costados de la nave se alzaba ante él como una montaña recién depositada sobre la superficie del planeta. Su tamaño era apabullante, mucho mayor que las fortalezas de las legiones de titanes o las montañas de datos del Templo del Conocimiento. Ni siquiera el templo forja más grande de los Montus Gamma podía compararse con la escala de aquella nave. Cada placa y cada plancha de aquella nave gigantesca parecía haber sido forjada con la delicadeza de un artesano. Verticorda tuvo que esforzarse por encontrar una razón que justificara que tantos trabajaran durante tanto tiempo y con tanta devoción para crear una nave diseñada simplemente para viajar entre las estrellas. La respuesta le llegó un momento después. Aquella no era una nave cualquiera. Era una nave construida con amor. O, mejor dicho, una nave diseñada para que todo el mundo la amara. Ninguna persona corriente podría inspirar semejante devoción, y Verticorda sintió de repente un miedo abrumador. La idea de que se encontraba en presencia de algo mucho más grande y aterrador que cualquier otra cosa que hubiera podido imaginar en su vida lo dejó paralizado por un instante.
Desde la nave surgió un chorro aullante de vapor, y en los bordes de una escotilla gigantesca apareció una línea de luz dorada. Varios pistones neumáticos inmensos, cada uno más grande que un titán, comenzaron a moverse, bajando lentamente una rampa. La rampa era lo bastante ancha como para permitir el paso de un regimiento entero de Skitarii mejorados genéticamente. Siguió descendiendo sin que la nave mostrara señal alguna de verse afectada por su peso. La luz interior salió a raudales, inundando el paisaje marciano con un brillo cálido y acogedor. Verticorda hizo girar a el Ares Lictor sobre su eje central y sintió un estremecimiento recorrer su espina dorsal al observar que todo el reborde del cráter del volcán estaba abarrotado de personas expectantes. Con solo pensarlo, incrementó la resolución de la pantalla y pudo ver miles de adeptos con túnicas, siervos, tecnosacerdotes, lógicos y operarios, todos reunidos para presenciar lo que estaba ocurriendo. Detrás de la muchedumbre, el cielo se extendía cubierto por nubes chasqueantes y cargadas de electricidad, coloreando el ambiente con un tono ominoso. Numerosos servocráneos flotaban sobre el lugar, registrando los eventos desde la distancia. Sin embargo, ninguno de ellos se atrevía a entrar en el campo electromagnético que rodeaba a la nave. El extremo de la enorme rampa se posó con un crujido en el suelo, y Verticorda tuvo que entrecerrar los ojos debido a la intensidad de la luz que emanaba del interior de la nave. Una silueta se movió en el interior. Era alta, poderosa, gloriosa y magnífica. La luz parecía fluir y moverse con aquella figura mientras descendía lentamente por la rampa. Verticorda observó, fascinado, cómo la sombra proyectada por la figura se extendía sobre la llanura donde la nave se había depositado. Aunque su instinto le decía que apartara la mirada de aquella presencia tan imponente, no pudo evitar alzar los ojos. Entonces, vio como una elipse convexa de oscuridad se deslizaba lentamente sobre el disco llameante del sol. La luz procedente de las nubes tormentosas comenzó a desvanecerse, hasta que la única iluminación que quedaba en el lugar provenía de la figura que acababa de pisar el suelo marciano por primera vez. Verticorda supo de inmediato que era un guerrero. No cabía la menor duda. Aquel individuo irradiaba fuerza, autoridad y un poder que trascendía todo lo que había conocido, como si el propio planeta se estremeciera al sentir el contacto de ese individuo. Verticorda volvió a bajar la mirada y vio al guerrero de pie delante de él, alto y protegido por una armadura dorada. Cada placa blindada de esa armadura había sido tallada con la misma habilidad y dedicación que se reflejaba en su nave. El guerrero no llevaba puesto un casco ni mostraba implante respiratorio alguno, pero a pesar de ello, no parecía afectado por el aire cargado de residuos químicos que era característico de Marte. Verticorda se dio cuenta de que no podía apartar la mirada del rostro de aquel individuo. Era un rostro hermoso y perfecto, con una expresión que parecía capaz de atravesar el blindaje exterior del Ares Lictor y mirar directamente en el interior de su alma. Los ojos del guerrero transmitían algo que lo dejó sin aliento, una sensación de enorme antigüedad, como si contuvieran la sabiduría de todas las épocas y la carga de todo el conocimiento acumulado a lo largo de incontables milenios. A la espalda de aquel guerrero poderoso estaba adornada con una capa carmesí que ondeaba majestuosamente al ritmo del viento marciano. En uno de sus grandes guanteletes empuñaba un cetro rematado por la figura de un águila, símbolo de autoridad y poder. Los ojos del gigante dorado se posaron en el Ares Lictor de Verticorda, examinándolo con detenimiento de un extremo a otro. Su mirada recorrió el torso cónico blindado y las placas inclinadas de los hombros, donde el símbolo de la rueda y el rayo, propio de los caballeros de Taranis, estaba grabado con orgullo. El guerrero extendió una mano hacia él y con una voz profunda, armoniosa,
el sonido más perfecto que Verticorda pudiera imaginar, habló. Tu máquina está dañada, Daimo Verticorda. El tono del gigante era gentil, pero cargado de una autoridad incuestionable. ¿Me permites, por favor? Verticorda no fue capaz de responder. Sabía que cualquier palabra que pudiera decirle sería insignificante en comparación con la presencia y la perfección de aquel ser sublime. Ni siquiera se le ocurrió preguntarse cómo era posible que el guerrero supiera su nombre. El guerrero no esperó a que Verticorda le respondiera, extendió su mano y al tocar la cubierta de la rodilla del Ares Lictor. Máquina, cúrate a ti misma, dijo el guerrero con una voz impregnada de autoconfianza y determinación. El sonido de aquellas palabras atravesó a Verticorda como una corriente de energía. Fue como si cada molécula de su ser híbrido, de carne y acero, se llenara de una vitalidad nueva, de un renovado sentido del destino. Notó el calor de la mano del guerrero a través de la cubierta de la máquina y dejó escapar una exclamación ahogada cuando una oleada de vibraciones comenzó a recorrer toda la estructura blindada de plastiacero y ceramita. Involuntariamente, dio un paso atrás y sintió algo sorprendente. Los movimientos de la máquina eran ahora fluidos, perfectos, como si acabara de salir de la línea de montaje, completamente nueva. Incluso la problemática rodilla, que durante años se había resistido a todos los intentos de reparación, se doblaba ahora como si fuera nueva. ¿Quién sois? Preguntó Verticorda en voz baja, aunque apenas podía creer que esas palabras salieran de su boca. Su propia voz le sonó rasposa y lamentable, comparada con el timbre poderoso y resonante del guerrero dorado. Yo soy el emperador. Fue una respuesta sencilla, pero cada una de sus sílabas albergaba el peso de la historia y el potencial de un futuro glorioso. A sabiendas de que jamás volvería a oír palabras tan cargadas de significado, sin pensarlo, tanto él como el Ares Lictor se inclinaron sobre una rodilla. La máquina realizó la maniobra con una agilidad que habría sido imposible antes de que el emperador la tocara. En ese preciso instante, Daimo Verticorda supo con toda certeza quién era realmente el ser ante el cual se encontraba. Bienvenido a Marte, mi señor. Alabado sea el Omnisaia.